No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. Piadosa porque busca piedad cristiana. En este momento nos encontramos con Jesús, sus discípulos van saliendo del templo y le dicen: Maestro, capítulo 13, versículo 1, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Era enorme, el templo se construía desde el 19 antes de Cristo. Imagínense que duró casi 90 años en construirlo. Fue impresionante. Era todas las paredes de mármol, tenía toda la puerta oriental o la pared oriental a donde daba el sermón el Monte de los Olivos, por la puerta oriental, cubierta de oro, de ofrendas votivas que la gente daba, dice el Evangelio de Lucas. Y cuando sale dice: mira qué piedras. Según Robertson, las piedras podían medir, hermanos, de 6 a 12 metros. Las que quedaron, ¿verdad? Ahorita, lo que se conoce como el muro de los lamentos en este momento. Y Jesús les dijo en el versículo 2: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis hermanos, y la semana pasada hablamos de la realidad que debe ser aceptada y aprendimos a dos aplicaciones. Número uno, nos tenemos que aferrar al Señor más que a cualquier otra cosa. Amén. Ellos se aferraban a ese lugar, dice: es precioso, ¿qué va a pasar? No se aferraban al Dios al que decían adorar ahí. Número dos, lo que el Señor ha dicho lo va a cumplir. Si el Señor dijo esto va a pasar, eso va a ocurrir. Hay que estar en todo momento entonces atentos a lo que el Señor nos dice a través de su palabra para nosotros. Sigamos la lectura, por favor, en el versículo 3. Marcos 13, a partir del versículo 3. ¿Está bien? Sígalo con su vista. Yo le voy a pedir que me acompañen algunos cuantos versículos. Marcos 13, del 3 al 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que eso suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Lea conmigo el 13, por favor. Dice la Biblia: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Dios bendiga su palabra. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Punto 1 que hemos visto, la realidad que debe ser confrontada. Hoy comenzamos con el punto número 2, la realidad que debe ser aceptada. Número 1, punto 2, el engaño que debe ser confrontado. Versículo 5, mis hermanos, ellos le preguntaron tres cosas. Lo vimos con la armonía. Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a venir el fin del siglo? ¿Cuándo va a venir el fin del mundo? Y la otra pregunta que le hicieron es: Señor, ¿cuándo? Otra vez, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo usted será su venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo, el fin del mundo? Esas fueron las tres preguntas que le hicieron al Señor. Y el Señor está ahorita, hermanos, y les ha respondido. Y el Señor les dice algo aquí en el versículo 5. Comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Parece que Marcos ignora el tema del derribamiento del muro, y él piensa no solamente en lo que va a pasar con el muro, sino en lo que va a pasar con ellos. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hermano, la advertencia de Cristo es clara. Muchas veces yo veo personas engañadas y veo que Jesús mismo les dijo que iban a ser engañados, y uno se pregunta: ¿será que no leen la Biblia? Bueno, adivinen, no la leen. Jesús dijo respecto al tema de la venida de Cristo, del tiempo del fin: muchos van a venir a engañarles. ¿Cómo les van a engañar?
versículo 6, diciendo: yo soy el Cristo. Van a decir que son el Cristo, o sea que tienen la llave para descifrar lo que vendrá, que son enviados de parte de Dios, que tienen autoridad divina para hacer y pedir lo que deseen, pero ante todo, que la gente tiene que seguirlos, y que negarse a ellos es negarse a Dios mismo. Hermano, lo que yo acabo de mencionar calzaría con muchas personas en los últimos 2000 años de humanidad. Uno dice: ¿cómo alguien se atreve a hacerse pasar por el Señor? Peor aún, ¿cómo la gente es engañada? Cada momento salen nuevos apóstoles, nuevos profetas, algunos declarados Cristo, otros no se declaran así, pero demandan cosas como si tuvieran autoridad. ¿Cómo la gente puede seguir falsa doctrina? Porque, hermanos, solo hay una doctrina verdadera, amén, y solo se puede enseñar de una manera. Si la Biblia no es enseñada correctamente, entonces lo que ahí se enseña no es verdad, y si no es verdad es mentira, porque la palabra del Señor dice en Romanos 3:11: antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y una iglesia no puede ser bíblica, no puede ser saludable, no puede ni siquiera llamarse bíblica si la Biblia no es el centro de su comunión. Usted sabe que nuestro nombre tiene peso, hermanos. Nos llamamos iglesia bíblica. Es un reto para su servidor y para cada uno de los maestros que enseñan la palabra de Dios, porque esa es una iglesia bíblica donde el centro es la palabra del Señor. Y, hermano, llamarnos bautistas tampoco es jugando. Decir que somos bautistas responde a una tradición, a un legado que no podemos despreciar. Por lo menos los últimos 300 años de historia hemos visto cómo se han comportado los bautistas. Aquí en la iglesia tenemos personas que llegaron y decían: yo también vengo a una iglesia bautista. Yo sé lo que me están diciendo, me están hablando, yo creo lo que ustedes creen. Eso, hermanos, es de peso. También nos reta mantenernos en la misma fe. No es un lujo, no es que a alguien se le ocurrió el nombre que tenemos. Hermanos, es un legado que no podemos despreciar. ¿Saben? Otra cosa, yo he escuchado muchas veces la expresión, yo mismo la he usado tal vez: es un buen pastor, no predica tan exacto, pero es buena gente y atento. Hermano, piense lo siguiente, por favor, hermana: si la misión primordial del pastor es alimentar las ovejas y no las alimenta como debe ser, eso no puede ser un buen pastor. Últimamente ser pastor es un título como apetecido, cuando en el siglo I era un puesto sencillo y con no muy buena reputación. Dice la historia que los pastores de ovejas no eran tenidos en cuenta como testigos porque no eran fiables. Pastorear era considerado una labor de menor rango, al punto que era común que en una familia numerosa los hijos menores comenzaran sirviendo en las labores pastoreando. No iban a la guerra, no labraban la tierra, no hacían tiendas, no, pastoreaban. Y la labor primordial del pastor, ¿cuál es? Alimentar las ovejas, cuidarla de lobos y otros animales y alimentarlas. Y entonces, si un pastor no logra alimentar bien las ovejas, ¿será un buen pastor? No, hermanos. Si yo no alimento bien a las ovejas, no soy un buen pastor. ¿Y cuál es el alimento que ocupa cualquier persona? Lo único que es miel, hermanos, más deseable que el oro, la palabra de Dios, amén. Y le digo una cosa: una vez un hermano pastor, nuestro compañerismo, hablando de muchas cosas, me mencionó esto, llegamos a esa conclusión, me bendijo tanto y me retó. ¿Me sabe por qué en mis redes sociales dice pastor fulano de tal? ¿Por qué dice pastor aquí? Es porque cada vez que yo publico algo, cada vez que yo mando algo, yo tengo que recordar que soy yo. Porque si a mí en algún momento se me ocurre escribir o mandar algo, que la persona me responda: pero usted no es pastor. Nos parece pastor, pastor, como si fuera. No, hermanos, el pastorado es, de todos los oficios que existían en ese momento, el de menor rango, el más despreciado, porque no estamos aquí para predicarnos a nosotros, sino a Cristo y este resucitado. Eso tiene que ser tan visible en cada congregación. Yo le pido, hermanos, orejeros de la mañana, ustedes también, si va a guardar mi número y si quiere, guárdalo como pastor, por si algún día yo desatiendo mi llamado y dejo de disco mi vida espiritual, comienzo a escribir o enviar cosas incorrectas, que usted me diga: pastor, y me recuerde lo que nos toca hacer. Lamentablemente muchos con estos títulos se levantan engañando, como Jesús dijo que iba a pasar, hermanos. No podemos tratar con menosprecio la enseñanza que salva almas o las condena, porque el evangelio es salvación para todo aquel que cree, pero para el que no es condenación, hermanos. Lamentablemente muchos se atreven a decir: esto es de Dios,
No, hermanos, no se engañen, dijo Jesús. Siempre han existido engañadores. El mismo apóstol Juan hablaba de quienes se infiltraban a dañar el rebaño. Vea lo que él escribió en 2 de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan está diciendo, cualquiera que llegue con una doctrina que no afirma la supremacía de Cristo en todas las áreas, ese es anticristo. A ese no hay que recibir. Hermanos, esto no aplica solo para pastores. Cualquier persona que llegue aquí puede venir con una doctrina extraña. Se lo he dicho y se lo repito. Si alguien llega a cuestionar la enseñanza que aquí se da, podría ser por dos cosas. Una, porque tenga dudas. Y está súper bien eso. Con gusto lo podemos conversar. Pero si lo que hace es hablar entre pasillos, si lo hace a escondidas, esa persona no está buscando edificar el pueblo. Hermano, la iglesia está creciendo saludable para la gloria del Señor. Amén. No crea que todo el que viene quiere que eso sea real. Tenemos que cuidarnos. No va a faltar tarde o temprano que alguien pase por él y diga, yo no creo eso no es correcto. Que busque algún momento para hablar de esto. Y hermano amado, si usted ama esta iglesia, si algún día alguien le dice algo así, mándelo conmigo, por favor. Dígale, ¿en serio usted cree que eso no es así? ¿Por qué no vamos donde el pastor para conversar? Tal vez la persona acceda y vamos a ir bien. Es más, tal vez él diga una cosa y yo dije algo que no era correcto, porque hermanos, lo único infalible aquí es la palabra del Señor, amén. Uno es hombre, ¿verdad? Y tal vez sí, mira, me equivoqué, hay que admitirlo, ningún problema con eso. Pero si una persona con usted le dice, jale a hablar, oh, no, usted ya pensará por dónde van las intenciones. Hermanos, yo retomo el tema. Los engañadores siempre han existido y seguirán existiendo. ¿Y sabe por qué existen los engañadores? Porque hay gente dispuesta a escucharlos y a creer las mentiras. Proféticamente dice la Biblia que esto irá de mal en peor. Mirad que nadie os engañe. Jesús también menciona una realidad, hermanos, que ha sido palpable en el mundo. Qué triste, los engañadores. Aquí no estamos para conformarnos con comida ligera. Hay que invertir tiempo para preparar buena comida, ¿verdad? Hay que invertir tiempo para degustarla. Y esto, yo fui con unos hermanos a comer una pizza. Nunca le había comido una pizza tan chiva. Era pizza mezclada con mariscos. Viera qué delicia. Tenía salmón y todo y camarones. No les puedo explicar yo. Pero bueno fue que el Señor proveyó a los hermanos para que invitaran. Y yo comí, ¿verdad? Hermanos, era tan rica y de un paladar tan fino que hay que degustarla poco a poco, ¿verdad? Así es con la palabra de Dios. Mi deber es invertir tiempo en preparar esto para que ustedes coman comida de verdad. Amén, hermanos. Y la de cada uno de ustedes es digerirla. Nosotros, porque uno también la digiere. Pero por eso hay que estar conectado. Hermanos, mirad que nadie os engañe. Versículo 7 dice, Jesús también dice, mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Vea la advertencia final, pero aún no es el fin. Hermanos, esto ha sido una realidad de los tiempos. Era complicado para este grupo entender de primera mano el tema de la guerra. Vivían en lo que se llamaba la Pax Romana. Roma gobernaba y el mundo parecía estar bien con eso, muchos años. Dios fue tan increíble y tan providencial que en el periodo que Cristo vino no habían guerras en ese momento. No habían, todo estaba bien tranquilo, hermanos. Y les digo algo que pasó. Comenzaron a llegar los diferentes Césares hasta Nerón. Nerón fue quien incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, quien también mató a la mamá. Era una persona loca. Pues bueno, a Nerón comienzan a perseguirlo y Nerón se suicida. Bueno, le pide a su secretario Epafrodito que lo mate en el 68. Nerón fue el último de los César, de la dinastía de Julio César. Después de esto, entre el 68 y el 70 hubo hasta 4 emperadores distintos en Roma, y en el 70 llegaría Tito, hijo de Vespasiano, a sitiar Jerusalén. Le prohibió el ingreso de alimentos y agua a los judíos. Luego permitió que unos judíos que llegaron a celebrar la Pascua entraran, pero luego les negó salir. Dicen que estaban adentro, muriéndose de hambre, debilitados, y entonces ya entró el ejército a dominar a los judíos, que habían comenzado la gran revuelta judía. Aproximadamente mataron 1.100.000
100,000 judíos. Y le voy a dar un dato que no hay en la mañana. Entonces, esto es extra. Dicen los historiadores que casi no mataron cristianos. ¿Saben por qué? Porque los cristianos leyeron cuando decían: cuando esto suceda, huyan a las montañas. Los que estén en cinta, los que estén, dejen la alforja y váyanse a las montañas. Dice la historia, 1,100,000 judíos, pero que muy pocos cristianos fueron muertos. ¿Por qué? Porque atendieron los tiempos. Hermano, hermana, usted y yo somos privilegiados. Tenemos un manual para saber qué es lo que está pasando. La gente dice: eso está pasando, eso siempre va a pasar. Estos son como señales que se encienden. Usted y yo las podemos ver porque la Biblia nos enseña esto. Hay que estar claros en ver lo que Dios nos está enseñando. Bueno, les sigo contando. Aquí hay algo interesante. Flavio Josefo, que es el historiador, dice que Tito nunca ordenó que se quemara el templo, pero que algún soldado envió una tea adentro y que lo hizo arder rápidamente y consumirlo. Pero el detalle fue que el muro no solo se quemó, el muro fue destruido completamente, todo el templo. La semana pasada les decía, ese templo que habían 14 canchas de fútbol, 92,000 metros, era increíble. Dicen que en la Pascua podían haber hasta 250,000 de personas. ¿Cómo se destruyó eso? Ahora, Sulpicio Severo, ¿qué nombre es? Sulpicio, era otro historiador, afirmó que Tito sí lo mandó a destruir. Sea como sea, algo sé yo, la providencia de Dios hizo que se cumpliera lo que él había dicho. Amén, hermanos. Ahora, pastor, ¿por qué usted inserta esta historia aquí? Porque muchos son los que se basan en este versículo para decir: esto ya se cumplió. Ve, este versículo no aplica ahorita porque ya se cumplió. Y le pueden llegar a decir: ¿sabe? En el 66 Nerón vino esto, sucedió, 4 emperadores, 2 años, gran revuelta judía. Y usted dice: qué mal, el pastor no me enseñó nada de eso. Usted ya sabe lo que pasó. Y puede decir: sí se cumplió. Pero hay muchas profecías en la Biblia que son lo que se llaman de doble cumplimiento. ¿Por qué yo sé que no se acabó ahí de cumplir? Por el versículo 8, vea lo que dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alboroto, principios de dolores son estos. Y mamás, ahorita vamos con ustedes para que nos ayuden a explicar los principios de dolores, ¿está bien? Pero antes de eso, yo quiero mencionarle, en la Biblia hay profecías que se llaman de doble cumplimiento. ¿Qué es esto? Profecías que se cumplen en un momento una parte y luego se cumple la otra. Por ejemplo, Lucas 4, 18 al 21, vean en su pantalla. El Espíritu, esto es Jesús hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les dijo en la sinagoga: esto se cumplió. Pero cuando vamos a ver qué estaba citando Jesús en Isaías 61, 1 y 2, vea lo que dice. Jesús no lo leyó completo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se quedó el Señor. Y vea lo que faltaba de decir: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesús no mencionó nada del día de venganza del Dios nuestro. Esto, hermanos, es un ejemplo de profecía de doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento y tiene otro cumplimiento más adelante. Voy a leer otro ejemplo, Hechos 2, 16 al 21. Pedro dice que él está citando al profeta Joel, pero sin lugar a dudas no toda la profecía se cumplió en ese momento. Hechos 2, 16 al 21 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Escuche: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice Pedro: hoy esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Pero en ese momento el sol no se convirtió en tinieblas y la luna en sangre, porque esa es la parte de cumplimiento futuro. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Están entendiendo? Hay profecías de doble cumplimiento en la Biblia.
Y además de eso, nuestra propia experiencia nos hace evidenciar que esto sigue sucediendo. ¿Qué sigue sucediendo? Versículo 7, guerras, rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Versículo 8, sigue sucediendo nación contra nación, reino contra reino, hay terremotos en muchos lugares, hay hambres y alborotos, sí. Y dice, principios de dolores son estos. Es una referencia a la mujer embarazada. De la misma manera que una mujer comienza con dolores, con contracciones, así estos acontecimientos son el principio de dolores. Pregunto, ¿después de cuántas contracciones nace un bebé? ¿Cuántas? En número. No se sabe, ¿verdad? No hay forma de saberlo. A ver, ¿cuánto duran los bebés en nacer? A partir de la primera contracción, ¿cuánto dura en nacer? No hay forma de saberlo, no hay forma de saberlo. Dicen que hay algunos que son rapidísimo, ¿verdad? Ese bebé. Hay otros que no. Algunos tienen sus bebitos en un periodo muy corto, otros duran mucho y la mandan que a caminar y vuelve a caminar y contracciones y le ponen oxitocina. Lo que les queremos decir, dice el Señor con esto es, no hay un tiempo definido. ¿Sabe qué muestra esto? Jesús no quería que averiguáramos un tiempo, hermanos. Yo podría decir, hermano, la otra semana le digo la fecha en que viene Cristo y se llenó la iglesia, viene todo el mundo. Pero hermano, yo estoy acarreando condenación para mí si hago eso, porque no hay un tiempo. Vea lo que está sucediendo y alértese, órele al Señor, pero no podemos decir un tiempo definido. Solo sabemos que al igual que la mujer embarazada, los dolores irán incrementándose, pero solo el Señor sabrá cuándo dará luz el sol de justicia. Hermanos, estos temas van de la mano porque muchas veces los falsos maestros usan estos principios de dolores para determinar la fecha que el Señor vendrá. Eso solo el Padre lo sabe. Es necesario cuestionar cuando alguien dice, ya calculé cuándo viene el Señor, por dos cosas. Primero, porque tiene una hermenéutica incorrecta. La hermenéutica son las leyes de interpretación de la Biblia. Si usted llega a sacar conjeturas de la Biblia, usted tiene una hermenéutica errada. Y segundo, porque está haciendo algo que el Señor mismo dijo que solo el Padre sabía. ¿Para qué alguien va a querer decir algo que solo Dios sabe? Tal vez para buscar crédito propio. Hermanos, no se engañen. Lo seguro aquí es que el Señor está mencionando cómo será este mundo hasta que Él venga al fin de los tiempos. Habrá engaño religioso, desastres naturales, desastres provocados por el ser humano como las guerras, todo tipo de hambres continuamente. Esto seguirá siendo así. No solo debemos estar pensando que sucederán, estamos seguros que seguirán sucediendo. La ONU se inventó en 1949 para traer la paz y siguen habiendo guerras y seguirán habiendo, hermanos. La gente seguirá teniendo hambre, va a seguir pasando. Estas cosas van a seguir sucediendo. Claro, se irán incrementando, dice la Biblia, como una mujer con dolores de parto, hasta la venida del Señor. No solo pasará esto, los versículos 9 al 13 hablan de la otra realidad que se encontrará entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor. Punto número 3, la persecución que aviva y purifica. Hermanos, cuando uno lee el versículo 9 no entiende cómo el 10 aparece inmediatamente. Veámoslo con la armonía, ¿está bien? En su pantalla. Pero mirad vosotros mismos, porque antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a los concilios y a las cárceles, y en las sinagogas azotarán. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Serán perseguidos, serán azotados, tendrán tribulación y serán muertos. Todo el mundo los aborrecerá por decir que sigan a Cristo. Y uno lee esto y el versículo 10 dice, hermanos, Marcos 13:10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Jesús, pero si los van a matar, ¿cómo va a extenderse la predicación? Bueno, hermanos, porque la persecución aviva el cristianismo. Amén. Escuche esto, el evangelio y el evangelismo se aviva con persecución, pero se mata con comodidad. Y nosotros llevamos muchos tiempos cómodos. No hay peor momento para el cristiano cuando está cómodo. Y estamos en un tiempo de comodidad, hermanos. Pero le digo algo, poco a poco va cambiando. A Dios la gloria si nos da el privilegio de padecer por Él. Amén. ¿Qué pasa si nos persiguen? Deberíamos hacer lo que los discípulos se les dijo que hicieran, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermanos, este versículo es tan reconfortante. Podemos confiar en el Señor, Él es nuestra roca. Cuando alguien le quiera criticar o hasta dañar por su fe, no se preocupe por qué responder, el Señor se encargará. Sabe, hace unos 5 años, recién iniciábamos el estudio bíblico en San Rafael, hicimos una escuelita de vacaciones, 2015, 2016, estábamos en un salón comunal, felices porque es muy lindo ver niños llegar y personas hacerlo, y más lindo sin mascarilla, ¿verdad? Todos los chiquillos, todo el mundo compartiendo el confite, los chiquitos y tal, ¿verdad? Aquellos tiempos. Pero me llegó una noticia el día que íbamos a comenzar. Una señora muy aferrada a sus tradiciones se quejaba de lo que hacíamos por ser bautistas y quería cerrarnos. Hermanos, ese era el único salón comunal donde podíamos reunirnos porque los otros no estaban disponibles. O sea, después de buscar tanto un lugar, Dios abre esa puerta y al primer rato nos dicen que después de eso no nos lo van a prestar más porque alguien que decía que no, estaba muy aferrada a lo que creía, está en contra de los cristianos, así. Esto no lo dije en la mañana, pero es bonus track para ustedes. Estaba por ahí el pastor de la Aurora, don Juan, que le conté y me dijo, ¿de qué se asombra? Siempre que usted quiere hacer las cosas para Dios va a haber cosas. ¿De qué se asombra? Yo por dentro, ¿cómo de qué me asombro? Si nos van a cerrar. Yo había orado tanto para iniciar un estudio bíblico de San Rafael y ahora van a cerrar. Dios, que ¿sabe qué pasó, hermanos? Dios se encargó de colocar personas en la junta directiva que nos defendieran sin conocernos. Llegó alguien a decirme, ¿sabes lo que pasó en la junta? Yo le dije, no me chisme, no me cuente. Bueno, pero al final me contó, ¿verdad? Y me contó que una señora que no nos conocía, que iba como 3 casas en un momento, ¿cómo que no le van a seguir alquilando para que hagan el estudio bíblico? ¿Eso en qué les afecta? ¿Hay alguna queja, algún vecino? Oiga, es como si yo le hubiera puesto a la señora esa. Nunca fue al grupo, nunca nada. Pero Dios lo usó en ese momento, hermanos. Al final la señora que estaba, digamos, que en contra de nosotros, desistió del asunto, y gloria a Dios que cuando salimos de ahí fue para alquilar el primer local de la iglesia. Amén. Dios nos cuidó todos esos tiempos, más de 3 años. Al final hasta la señora se hizo amiga de nosotros, mira qué vacilón. Fuimos a orar por ella inclusive en algunas ocasiones. Pero bueno, lo que le quiero decir es que Dios se encarga de defenderlo a uno, hermanos. Pero eso es poco, podrían venir cosas peores. Una vez nos apercibieron conservarnos por una mentira de alguien, hace 1 año. Yo no sé ni qué le dije a la jefa de salud en aquel momento, pero creo que funcionó y nos dieron el permiso otra vez. Ya lo teníamos, pero nos hicieron volver a sacarlo por una queja. Y las cosas empeorarán. No se asuste si las cosas empeoran. Y van a seguir empeorando. Cuando escuchamos persecución a cristianos, ¿dónde pensamos inmediatamente? Medio Oriente, allá, ¿verdad? En otros lugares. Vea esta noticia, hermanos. La imagen de la noticia dice, proponen reforma para castigar discursos homofóbicos en centros religiosos. Voy a leer la noticia, ¿está bien? Dice, la iniciativa de Morena ha creado molestia en distintas iglesias. Morena es un partido político allá, muy parecido a algunos de por aquí, medio socialistas. No voy a decir nombre de cuáles, ¿está bien? Pero déjenme leerle la noticia. Los ministros de culto que México discriminen a la comunidad lésbico-gay y que supongan su matrimonio igualitario recibirán sanciones administrativas que pueden llegar a la clausura de sus templos y a la cancelación del registro de las iglesias a las que pertenecen. Así lo estipula una iniciativa de reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público. La diputada de Morena que presentó la iniciativa, Reina Celeste Asensio Ortega, comenta, sigue hablando, los ministros de culto se han caracterizado por exhortar a sus fieles a la discriminación y la intolerancia contra la comunidad lésbico-gay. Quiero decir algo aquí, un verdadero cristiano nunca discrimina. Entiende que lo que nos separa a nosotros de cualquier otra persona es la gracia de Dios, amén. Esto tenemos que tenerlo claro. Pero bueno, sigue diciendo ella, esta reforma intenta frenar precisamente sus discursos de odio que generan incluso crímenes por homofobia, sobre todo contra las personas transexuales. Le pregunta el periodista, pero los ministros de culto sustentan sus exhortaciones en los principios doctrinales de sus iglesias. De alguna manera la iniciativa rechaza estos lineamientos eclesiásticos. O sea, les van a decir a la iglesia que no predique lo que van a predicar, y la respuesta de la diputada fue esta, pues sí, nuestra iniciativa está atacando precisamente esa parte de sus principios doctrinales, por eso los grupos religiosos están tan molestos, pero bien pueden predicar la paz y el amor, dejando a un lado sus discursos discriminatorios que tanto daño provocan. Eso pasa en México, hermanos, aquí cerquita. Yo le puedo decir una cosa,
somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Amén. Si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, se lo decimos a alguien por amor, porque tenemos una conducta que Dios no quiere. Si la Biblia lo dice así, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Eso fue noticia en una semana en México, 2 semanas, perdón. En Canadá, el viernes antepasado, ve esta imagen. Es la imagen de una iglesia cercada. ¿Ve lo que es negro? Fue una cerca que puso el gobierno. Cercaron la iglesia para que no se reúna, porque el gobierno de Alberta ha decidido meterse en la propiedad privada y hacerles esto. Al pastor lo tuvieron más de 1 mes en la cárcel por decidir predicar el evangelio cuando el gobierno no quería que lo hiciera. Y tal vez algunos dirán, simplemente no abra la iglesia y ya. Bueno, hermanos, de la misma manera en que para que Pedro predicara en el pórtico de Salomón, si sabía que lo iban a encarcelar, ¿por qué Jacobo pastoreaba la iglesia en Jerusalén? Se iba a terminar muerto y lo terminaron matando. ¿Por qué Pablo se le ocurre volver a entrar a Listra a predicar si ya lo habían apedreado? Hermanos, porque somos llamados a predicar el evangelio. Amén, hermanos. Esto no está pasando al otro lado del mundo, está pasando aquí nomás. Traigámoslo a nuestro tiempo una vez más, porque Jack Phillips, ese que usted ve en la foto, después de tener una intensa lucha judicial por oponerse a hacer un queque a una boda entre homosexuales, no simplemente deja de hacer pasteles. En el 2017 lo llevaron a la Corte Suprema de Estados Unidos. Él lo que decía es, mis convicciones no me dejan, hay 1000 pastelerías. Y le dieron la razón. Dicen que el día que se iba a dar el fallo a la corte, lo llamó un transexual demandándolo, pidiéndole que le hiciera un queque para celebrar su cambio de género. Él se negó a hacer el queque porque él no está de acuerdo con eso. Y está demandado otra vez, hermanos. Creo que el punto es claro, ¿verdad? Sí, hermanos, la persecución está más cerca de lo que usted y yo pensamos. ¿Qué se hace en estos casos? Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos, hermanos? Descansar en que el Señor sabe qué ha de decirse o hacerse. Versículo 12. Porque no solo los de afuera van a haber problemas. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No solo de afuera podría venir dicha persecución, sino incluso del lazo más cercano, el familiar. Incluso asesinatos se cometerán en la familia. Hasta ese punto llegará el periodo antes del fin. Hermano, no se sienta mal si alguien lo discrimina por su fe, inclusive en su familia. ¿Cuál es el periodo antes del fin? Bueno, desde que el Señor se levantó de los muertos en adelante, sin fecha de caducidad. Todo eso es la última hora, como dice Juan, lo vimos el viernes. Se llegará a un aborrecimiento total de parte de todos, pero aquí hay algo bello, hermano, versículo 13, por ahí está terminando. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, la perseverancia es la muestra más genuina del creyente. Por esta razón decimos que la persecución no solo aviva, sino que purifica al cristianismo, porque quienes no están dispuestos a vivir por Cristo, no estarán dispuestos a morir por Él. Y entonces esta enseñanza cierra en un mismo punto: no se dejen engañar. El cristianismo no va de la mano con la popularidad, con las riquezas en el mundo, con cosmovisiones donde el hombre es el centro. En el cristianismo, por causa de mí, dice el Señor, y para testimonio a ellos, ustedes serán confrontados y maltratados, serán despreciados y odiados. Todo esto pasará conmigo y seguirá con ustedes, dice el Señor, pero lejos de disminuir, hará crecer la fe y la purificará. ¿Se imagina escuchar eso, hermanos, de parte del Señor? Con la tremenda vista al frente, con ese lugar que va a ser destruido. Vea todo lo que le va a pasar por causa de mí. Pero ahí no acabaría, hermanos. No obstante, nosotros sí ponemos una pausa ahorita, por tiempo. La otra semana seguimos viendo qué más el Señor les enseñó. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos, aquí? Primero, descansa en la providencia del Señor. Descansa en la providencia del Señor. ¿Sabes? Es precioso ver que el Señor tiene el control de todo lo que sucede, amén. La historia es su historia. ¿Qué iban a sentir estos hombres al ver cómo los acontecimientos iban dándose? ¿Qué iban a sentir cuando cada cosa que escuchaban iba sucediendo? ¿Preocupados, molestos, afanados?
Bueno, hermanos, cuando usted llega a Juan, allá por el año 90 después de Cristo, usted ve que aprendieron a descansar en la providencia de Dios. La providencia de Dios es que Dios guía, gobierna y sustenta todas las cosas. Yo escuché una predicación la semana anterior, el pastor decía esto: el 95% de las cosas que han sucedido en mi vida no las he planeado, han sido resultado de la providencia de Dios. Yo creo eso también, solo que en mi caso no es 95%, el mío es 99%. Uno planes tiene, pero Dios es el que se encarga de confirmarlos o de cambiarlos. ¿Sabe qué es lo bueno, hermanos? Escuche bien esto: la providencia de Dios siempre será mejor que nuestra planificación. Amén. La providencia de Dios siempre será mejor que nuestra planificación. Dice Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Planea, hermano, pero recordando que el Señor tiene la última palabra. Hace un año exacto estábamos escuchando un sermón que se llamaba Dios planea. Me salieron las memorias de la red social. Y ahí decíamos, recuerde esto: Dios bendice sus planes, pero los que son de Él, a veces queremos que Dios bendiga nuestros planes. Dios no tiene por qué bendecir planes que Él no hizo, ¿verdad? Digo, voy a planear comprarme un BMW X6 y llego donde Charlie, me da la plática para ver qué le pasa, hermano. Entonces, yo lo planeé, y sí, pero no fue mi plan. Sería muy raro, ¿verdad? Capi, me da los $1,000 de la tarjeta de crédito, es que voy a comprar aquello. Hermano, yo le puedo ayudar, pero no fue mi plan. A veces queremos hacer eso con Dios. Planeamos todo. Dios, aquí está, me lo bendice, porfa. Pero cuando descansamos en la providencia de Él, es muy diferente, hermanos. Le pedimos que Él sea el que guíe todo. Y cuando Él dice que no, agradecemos, amén, porque fue su providencia. Dios no siempre dice que sí. Si Dios siempre dijera que sí, seríamos niños malcriados. Papá, mamá, usted que ha tenido hijos, usted sabe que no siempre podemos decir que sí. Y hay rabietas a veces. Y cuando hay mucha rabieta, hay que decir que hay una paletita por ahí, ¿verdad? A veces. Y ya se calma. Yo imagino a veces nosotros haciéndole rabietas al Señor también. Dios, y Dios diciendo, si supiera lo que le puede pasar, si supiera. Y es que no lo escuchamos, pues escuchamos que ahí tengo la paleta, se tranquiliza, ¿verdad? Hay más de uno que a veces llevamos palo porque queremos, hermano. Descansemos en la providencia de Dios. Ahora, si Él guía en su providencia, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, según la enseñanza, no somos agentes pasivos de nuestro crecimiento espiritual. Somos llamados a no dejarnos engañar, ¿verdad? Y eso solo es posible permaneciendo en el Señor. Así que nuestra segunda aplicación es esta: no deje de practicar disciplinas espirituales. Mis hermanos, hay semanas de semanas, ¿verdad? Hay semanas en que algunos nos sentimos casi que levitando. Usted se levanta de madrugada a orar y no se levanta cansado, usted está fresquito y se pone a orar en la madrugada. Su relación familiar, laboral, de iglesia se alinea, todo el mundo contento. Esa semana testificamos y la gente recibe el mensaje. Leemos la escritura y la entendemos con una claridad. Usted memoriza en 2 momentos. Usted sabe memorizar una genealogía, se la memoriza. El pecado ni se acerca. Usted dice, ¿qué es esta semana, verdad? Su rostro le resplandece como Moisés. Bueno, y luego están las otras 51 semanas del año. Hermanos, la lucha es constante. Esta no es una carrera de velocidad, es de perseverancia, amén, de permanecer. La vida cristiana es una maratón. Es más, yo podría decir que la vida cristiana no es tan importante como comenzamos a como terminamos. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. No está diciendo que alguien podría perder su salvación, está diciendo que la marca más genuina del creyente es que permanece. Hermanos, hay semanas buenísimas, pero la mayoría siempre luchamos, siempre. ¿Sabe qué quiero recordarle hoy a través de la palabra, mis amados hermanos? Permanezca en el Señor. Si esta semana no pudo hacer la lectura congregacional de Levítico, si no pudo memorizar el versículo para la clase, si no logró orar más de 2 minutos, si no se pudo conectar, si hubo pleitos en el hogar, en el matrimonio, con los papás, con las personas, bueno, entrégueselo al Señor, pida perdón, tiene que pedir perdón, y en buen tico, eche para adelante, que hoy no falta mucho, hermanos. Esta fue una semana en que todo quiso explotar, que todo fue estrés, todo se me juntó, todo.
Tómese un respiro. Es el primer día de la semana. Estamos en la casa del Señor, alabando al Señor. Amén. Señor, ayúdame esta semana. Ayúdame. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata. Tercero, acepte con gozo la persecución. Hermanos, como este mensaje es grabado, tal vez hoy mismo usted no está siendo perseguido por su fe. Pero si sí lo está, sienta gozo, porque te estás asemejando a Cristo. Cristo fue muerto por lo que creía. Y usted y yo somos cristianos, ¿verdad? El Señor se encargará, si eso llegara a pasar, de decirle que tiene que hablar usted. Y si usted no está ahorita siendo perseguido, cuando venga momentos de que seamos perseguidos, decía en la mañana, cuando venga el Señor por su iglesia en el arrebatamiento, todos nos vamos al cielo, y los que se queden aquí, algunos se va a quedar, amén. No, ¿verdad? Que se conecte y se acuerde de este mensaje. No, es broma. Está siendo perseguido, acuérdese. Mira el mensaje de Marcos 13 y lo podemos ver y recordemos con gozo que el Señor ya nos había preparado para esto. Sí, hermanos. Número 4, no se deje engañar. Todo lo que vivimos va a seguir pasando. Van a seguir saliendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Esto debe pasar. Pero creyente, no preste su mente, su corazón, sus sentidos para cosas que no edifican. Yo he visto algunas personas saliendo de iglesias y yéndose a doctrinas erradas, a sectas, y todo comenzó con prestar oídos a fábulas artificiosas. Yo quiero dar un par de ejemplos que yo conozco. Yo sé que habrán otros más enfocados en falsas enseñanzas, más claros, pero yo quisiera hablar de aquellos que yo conozco y voy a usar estos dos. Número 1, en los últimos años se ha puesto de moda el movimiento de raíces hebreas, de tal forma que Jesús es Yeshua, Dios el Eterno, nada más, y hasta se reúne los sábados. No, ¿sabe algo? Yo sí conocí una familia que estaba en una iglesia sirviendo prácticamente todos. Se fueron por eso y ahora ninguno está sirviendo. Los chicos ya ni se congregan y fue ruina para su familia. Lo peor es que no tiene sustento bíblico. Es más, Gálatas advierte acerca de esto. Otra más, hermanos, el hipercalvinismo se ha puesto de moda últimamente. El hipercalvinismo. Permítame decirle esto. Si lo que Juan Calvino dijo tiene sustento bíblico, yo lo creo porque está en la Biblia, amén. Y si lo que él dijo no tiene sustento bíblico, no lo voy a creer sin importar si él o alguien más lo dijo. Yo conocí a un joven que una vez aprovechó la muerte del papá de su pastor. Están fuera del gran área metropolitana, murió el papá. El pastor tuvo que desplazarse para estar en el sepelio de su padre. Y a él le tocó enseñar, y él se pone en la iglesia a enseñar que nadie era salvo, que todos ellos estaban engañados y que dejaran de perder el tiempo evangelizando. No es mentira, hermanos. ¿Sabe qué pasó? Ese chico se fue de la iglesia, ahorita no está en ningún lugar, porque prestó su oído a cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Yo les doy estos ejemplos porque los conozco, porque yo apreciaba a estas personas. Mi punto principal es: no se deje engañar, no se deje engañar. Si alguien viene y tiene otra doctrina, mándelo a conversar conmigo. Si alguien le dice algo a usted, usted tiene dudas, pregunte. Y lo buscamos a la luz de la palabra de Dios, pero no se deje engañar. Y si yo no estoy, mándelo a conversar con algún hermano de Nehemías, del grupo de liderazgo de varones, pero no permita que una enseñanza penetre y dañe la iglesia. Recuerde esto: en esta iglesia solo hay uno importante, y es el Señor Jesucristo, amén. Y no estamos dispuestos a tolerar a nadie que quiera competir con Él. Y cuando alguien quiere enseñar algo fuera de la Biblia, está queriendo competir con el Señor. Aquí tenemos una doctrina y la defendemos y la creemos, y si alguien tiene dudas, las aclaramos. Pero hermano, no se deje engañar. Conforme Dios nos permita seguir creciendo, decía al comienzo, pensamos que íbamos a orar un año. Tenemos ya que agrandar una vez este lugar y hay que volverlo a hacer pronto. Dios está bendiciendo a su iglesia, amén. Pero entre más gente llegue, van a haber personas a lo mejor con dudas, o tal vez de manera alevosa. Tenemos que cuidarnos todos, mis hermanos. Conclusión: hay un fin para esta humanidad. Vamos a seguir pasando guerras, hambruna, falsos profetas, persecución, aborrecimiento. Pero le digo algo: al final, ¿sabe quién gana? Cristo. Amén, hermanos. Nuestro mayor consuelo es que al final el rey va a decir, como en buen ajedrez: jaque mate, y reinará por siempre con su pueblo. Amén. Eso nos tiene que reconfortar. Al final el Señor gana. Nos ponemos de pie para orar, por favor. ¿Está bien? Al final el Señor gana. Hermanos, somos gozosos,
somos dichosos, somos bendecidos de estar aquí. Te invito a que esté orando ahí en actitud de oración. Tal vez esta no fue la mejor semana. Tal vez usted está experimentando algún tipo de episodio de la gente que le critica porque usted se congrega, porque usted busca agradar a Dios. Vamos a orar para que el Señor le fortalezca. Tal vez alguien en la transmisión no sepa cómo acercarse al Señor. Ahí está mi número de teléfono para consejería. Por favor, llámenos. Realmente queremos hablar con usted. Si yo no estoy seguro de mi salvación, este es el momento para que usted pueda asegurar esto. Vamos a orar, hermanos, y le voy a pedir que me acompañe. Dios, gracias por ser bueno. Señor, hay tanto por hacer, pero no lo queremos hacer sin su guía. Guarda tu iglesia, Señor, del engaño. Guarda tu iglesia, Dios, de ceder a la persecución o a la presión. Guarda tu iglesia, Dios, de no honrarte en todas las áreas. Padre, fortalece las disciplinas espirituales de cada uno de nosotros y que haya un anhelo genuino y ferviente por honrarte. Gracias, Dios, porque cuando vemos esto nos damos cuenta de algo que es precioso. Usted es el Dios de la historia y usted sigue reinando y lo hará por siempre, Jesús. Bendito seas, Señor, bendito seas. Entonces lo pedimos en tu nombre, agradecemos. Amén y amén.